Ubicado en la parte norte de Inglaterra, se encuentra una ciudad con alma industrial, corazón futbolero y espíritu creativo. Bienvenidos a Manchester. En el vídeo de hoy te hablaré sobre la historia de la ciudad, las múltiples atracciones que puedes visitar de forma gratuita y te daré unos consejos para tu visita. Iniciemos. Manchester cuenta con aproximadamente 560.000 habitantes. Aunque si incluimos el área metropolitana, esa cifra aumenta a 2.800.000 habitantes. Se le suele considerar la segunda ciudad más importante de Inglaterra, sobre todo por su cultura y proyección a nivel internacional, aunque en población y economía ocupa el tercer lugar, después de Londres y Birmingham. Manchester fue cuna de la Revolución Industrial. En el siglo XIX fue el centro mundial del textil y la manufactura, lo que le dio un patrimonio arquitectónico impresionante de fábricas, almacenes y canales. Imagina que la ropa que hoy se produce en países como Bangladesh, China, India, etc., se producía aquí. La industria textil fue tan importante en Manchester que se le refería a ella como Cotonópolis o capital del algodón. Desde allí se procesaba, hilaba y exportaba a todo el planeta gracias a su puerto interior. Con los años, esto fue cambiando. Ese rol desapareció después de la crisis del algodón entre los años 1920 y 1930, la fuerte competencia y la desindustrialización de Reino Unido. Manchester, pese a ser una ciudad gris por los almacenes y fábricas de ladrillo rojo, ha sabido reinventarse, convirtiéndose en un centro cultural vibrante, lleno de arte, universidades y gastronomía. ¿Qué visitar en Manchester? El centro de Manchester está dividido por distritos. Si te diriges al barrio Verde o Victoria, te encontrarás un barrio tranquilo y residencial, lleno de historia religiosa, fútbol o conciertos. Depende de lo que busques. Nosotros decidimos visitar la Catedral de Manchester, ubicada sobre la calle de Victoria, cerca del río Irwell. Es una iglesia gótica del siglo XV, ideal para tomar fotos tanto de fuera como por dentro. Tiene unos cristales hermosos que en días iluminados sus colores se aprecian aún más. Su entrada es gratuita. Plaza de San Pedro y Barrio Cívico. Un estilo institucional con arquitectura monumental. Aquí se encuentra el Ayuntamiento de Manchester, justo en la Plaza Albert. Por ahora, el interior sigue en restauración hasta 2027. La plaza y fachada neogótica son imperdibles, aunque poco se puede apreciar el día de hoy. Considera esto si lo tienes en tu itinerario. A unos minutos andando puedes llegar a Spinningfields, un barrio moderno, un estilo más financiero con rascacielos y bares elegantes. Aquí encontrarás la biblioteca John Rylands, hogar de colecciones que abarcan más de 5.000 años de historia y cientos de idiomas. Una increíble biblioteca neogótica de 3 niveles. Si te gusta Harry Potter, sentirás que estás en una escena de la película. En el tercer nivel se encuentra la gran nave gótica, lo más fotografiado. Luce como una catedral con techos altos, hermosos vitrales, esculturas y largas mesas de lectura. Una atmósfera mágica donde la belleza se aprecia en cada rincón. Tómate tu tiempo para apreciar las numerosas estanterías que resguardan cientos de libros y detente en los manuscritos antiguos colocados en el centro de la sala, que son verdaderas joyas históricas. Puedes continuar tu recorrido descendiendo por las escaleras al segundo nivel, donde la colección continúa. Mapas antiguos, manuscritos medievales, documentos religiosos, primeras ediciones de clásicos, entre otros tantos.
En la planta baja se encuentra la tienda y algunas exposiciones temporales. Puedes iniciar tu mañana aquí. Solo considera que abren a las 10 de la mañana. También es gratis y te puede llevar entre 30 o 45 minutos. Depende qué tanto te detengas a admirar la cantidad enorme de tomos que se resguardan aquí o de las fotos que decidas tomar para capturar el momento. Afuera de este recinto se suelen poner puestos artesanales, en donde incluso puedes encontrar bocadillos que te dan energía para continuar explorando la ciudad. En esta zona también hay hermosos restaurantes. Los precios van acorde a la zona. La famosa calle de Oxford sirve como corredor hacia la Universidad de Manchester y por supuesto al Museo de Manchester. Si te gustan los dinosaurios y la ciencia, este es un lugar perfecto para visitar. Está a 20 minutos caminando desde el centro. El edificio cuenta con 3 niveles y más de 6 salas con exhibiciones que van desde fósiles, dinosaurios, momias egipcias, colecciones de historia natural y cultural. Te detallo un poco las salas. Antiguo Egipto y Sudán. Sarcófagos con momias auténticas, piezas arqueológicas, objetos cotidianos como joyería, amuletos y vasijas, escribas de piedra. Aquí destaca la momia de Asru. Historia natural, zoología y botánica. Animales disecados y especímenes de todo el mundo. Destaca su tigre de Bengala, aunque no es la única estrella en esta sala. Mundos vivos. Es un espacio único con anfibios y reptiles vivos, enfocado en la conservación de especies amenazadas. Aquí verás ranas venenosas de colores y lagartijas exóticas. Dinosaurios, fósiles y paleontología. Esta sala tiene como estrella la réplica de un tiranosaurio rex. Es una réplica porque se menciona que tener un esqueleto de pie en un museo es muy complicado debido al peso de los huesos de dinosaurios. Aunque el T-Rex roba las miradas, los esqueletos de los dinosaurios acuáticos hacen que la visita al museo valga la pena. Culturas del mundo. Ubicada en el primer piso. En estas salas se resguardan colecciones de China y del sur de Asia. El Museo de Manchester es parte de la Universidad de Manchester. La entrada es gratis y puedes tardar entre 1 hora u hora y media como mínimo. Si tienes niños, seguro que lo disfrutan al doble. Te recomiendo revisar los horarios con anticipación, ya que en ocasiones algunas salas suelen cerrar antes de lo previsto. Algo que me parece fascinante de Reino Unido es que la mayoría de los museos sean gratis. Pero no solo eso, es que parte de ellos son enormes y de la calidad que en otras ciudades o países te cobrarían 20 euros por entrada, o quizá más. No solo permites que tus ciudadanos tengan espacios de recreación, también promueves la cultura. La idea o lógica detrás de esto es que la educación y la cultura son un derecho, no un lujo. Deansgate and Castlefield. Quizá el barrio o zona que más me gustó. Tiene un estilo romano e industrial, con canales y bares al lado del agua. Aquí se pueden dar paseos muy agradables al aire libre, entre canales, puentes, patos y ruinas romanas. Es un lugar relajante y muy fotogénico. Además, en esta zona se encuentra el Museo de Ciencia e Industria, un sitio que te ayuda a entender la historia de la ciudad. Aquí se explica cómo Manchester fue clave en la revolución industrial. Tiene trenes antiguos, máquinas de vapor, telar y exposiciones tecnológicas. Por supuesto, también es gratis, y el tiempo para visitar el recinto puede llegar a ser de 1 hora. Eso dependerá de cada uno. La parte de arriba, donde está lo relacionado a ciencia, tiene muchas actividades interactivas. Los niños parecían disfrutarlo al doble. Como dato curioso,
pudimos ver la silla de Stephen Hawking y otros objetos de su oficina, aunque al parecer está como exhibición temporal. Aprovechando la belleza y tranquilidad de este barrio, mi recomendación para ir a comer es Duke 92, un lugar moderno con un ambiente juvenil. En verano, su terraza es perfecta para disfrutar del sol con una cerveza fría. Yo me pedí un kebab y miren lo que me trajeron, bastante rico. Además de la decoración del sitio, destaca su bar que tiene un toque moderno. Barrio Norte, un barrio alternativo, arte callejera, tiendas de vinilos, bares indie, perfecto para comer o tomar algo. Este barrio suele estar bastante concurrido, por lo que te sugiero, como que en cualquier otra gran ciudad, mantengas tus pertenencias cerca. Y hablando de seguridad, Manchester es una ciudad relativamente segura, pero en los últimos años la percepción ha ido decreciendo. Tensiones entre refugiados y locales aumentan, acompañados de una economía que ha dejado de crecer en comparación a periodos anteriores. ¿Dónde hospedarse? Nosotros fuimos en verano, y las opciones son caras, y las que aparecen como económicas tienen comentarios negativos, por lo que decidimos no arriesgar y reservamos en un hotel conocido, Hotel Maldron, una cadena de hoteles que pertenece a Grupo Dalata, una de las empresas más grandes en Reino Unido y en Irlanda. Conseguimos una oferta y la noche para 2 personas nos costó 86 libras o 100 euros. Tiene todo lo que se puede esperar de un hotel de esta marca. Del aeropuerto al centro. Primera opción, tomar el tren regional desde el aeropuerto al centro de la ciudad. Bastante señalizado. Independientemente de la terminal a la que llegues, solo sigue las indicaciones. Tarda aproximadamente 30 minutos y cuesta de 3 a 5 libras, dependiendo si lo compras en línea o en la máquina, o si lo compras con anticipación o el mismo día. Para ir al centro, bájate en la estación Manchester Piccadilly. Segunda opción, tomar el tranvía. La línea morada Navy te lleva al centro. Tarda 1 hora ya que se va deteniendo bastante, pero el servicio es puntual, limpio, seguro y moderno. El precio del ticket es de 4 libras, aunque por un poco más puedes pagar el de todo el día. Bastante útil. Y por supuesto, como cualquier ciudad, tienes la opción de taxis, que por cierto, algunos de ellos son muy peculiares, como los famosos Black Cabs, carros antiguos de color negro. En el centro se ven más y son parte del paisaje cultural británico. Gracias por quedarte hasta el final. Déjame en los comentarios si te gustaría ver un segundo vídeo enfocado en el fútbol. No olvides suscribirte y compartir. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. ¡Hasta pronto!